Lectura a la santa y eterna palabra de Dios. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ponga su Biblia por ahí, amado hermano, en esta hora, y cierre sus ojitos, incline su rostro, y vamos a elevar una oración al Señor para que sea Dios hablando tanto a su vida como a la mía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos presentamos ante ti en el nombre maravilloso de Jesús, y te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón. Danos sabiduría, danos discernimiento, ayúdanos a reconocer tu voz en medio de tantas voces. Comienza conmigo, Señor, que esta palabra examine primeramente mi corazón. No permitas que hable palabras que no vengan de ti. Ayúdame a permanecer sujeto a tu palabra. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Fortalece al débil, levanta al caído, llama al arrepentimiento a aquel que se ha apartado de tu camino. Habla, Señor, porque tu siervo oye, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, iglesia. Gloria a Dios. Es precioso y maravilloso el Dios que nos llamó, el Dios que nos rescató, nos salvó, nos libertó, el que nos ha dado vida, el que nos ha enseñado tantas cosas que antes totalmente las desconocíamos. ¿Por qué? Porque dice su palabra que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos en tinieblas. No habíamos todavía conocido la luz. Y qué maravilloso es el Señor, que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable y nos llamó con propósitos grandes, tanto a ti como a mí. Y qué importante es poder entender y reconocer que todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Así que necesariamente necesitamos cada día buscar de la presencia de Dios y anhelar siempre conocerle a Él más y más. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, vivimos en tiempos donde escuchamos muchas voces. Escuchamos mucha gente que dice, Dios me habló. Otros que dicen, Dios me dijo. Otros dicen, Dios me dijo que te dijera. Otros siguen diciendo que Dios les reveló algunas cosas y tantas. Verdaderamente hay cosas, hermanos, que es importante que nosotros podamos verdaderamente poner atención. Por eso le decía acerca de esas 3 palabras, que sea Dios ayudándonos a través de su Espíritu Santo y del conocimiento que cada uno de nosotros vamos adquiriendo a través de las Sagradas Escrituras para poder reconocer verdaderamente quién y de dónde provienen esas voces. Dios me dijo que te dijera. Dice el Santo, Él tiene esto para ti. Con esto yo no estoy rechazando las profecías de ninguna manera. Quiero decirle que es importante, pero todo tiene que pasar por el colador de la palabra. Por eso es importante saber si aquella palabra viene verdaderamente de Dios o viene porque alguien simplemente quiere halagarte con alguna buena noticia. Porque hay quien dice, yo soñé o tuve una visión y te miraba a ti. Y empiezan, ¿verdad? Y claro, ¿a quién de nosotros no nos gusta pues que nos den halagos y nos digan cosas bonitas? Creo que la mayoría de nosotros, bueno, lo experimentamos muchas veces en nuestros trabajos y aún por todo ello debemos darle gloria y honra al Señor, porque Él es el que pone gracia en todos y cada uno de nosotros. Me recuerdo la enseñanza bíblica que tuvimos el martes, verdaderamente donde llegaba una parte que dice que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces tuve una pequeña participación y les digo, hermanos, ciertamente a veces no todo es aquellos que recibimos bendiciones materiales, ¿verdad? Buenas y todo, tranquilo, excelente. Podemos compartir con los demás. Cuando sentimos en el corazón hacerlo, hay que hacerlo de muchas maneras. Pero también de lo que nosotros hemos aprendido, aún hasta en los trabajos. Poder enseñar a otros. Yo sé que más de alguno o alguna se goza y se regocija y con paciencia enseña a alguien que no tiene experiencia en realizar el trabajo que usted está realizando, que a lo mejor es hasta jefe o jefa en la compañía, tiene una buena posición y tiene la oportunidad de poder enseñar a otros o a otras que entran nuevos o nuevas a trabajar ahí. Y eso es importante, hacerlo con paciencia y siempre pensando en que un día de igual manera nosotros llegamos allí. Así de igual manera en lo espiritual. Qué lindo y maravilloso es cuando nosotros tenemos un hermano o una hermana que se preocupa por explicarle a usted las Sagradas Escrituras o también toman del tiempo necesario para corregirle en algunas cosas. Pero nosotros tenemos que estar abiertos siempre para recibir el consejo de alguien, ¿verdad? Pero siempre
luego nos vamos a ir a la palabra de Dios para comprobar si verdaderamente el consejo que estamos recibiendo está conforme o de acuerdo con la palabra de Dios. Porque vivimos tiempos tan difíciles en el que nos vamos a encontrar con falsos maestros que nos van a querer tergiversar o malinterpretan la Biblia. Algunos lo hacen a propósito y otros también caen en el error porque a lo mejor así fueron enseñados y no se toman el tiempo para buscar, para discernir, para escudriñar las sagradas escrituras, amada iglesia. Así que Dios siempre sigue llamando al arrepentimiento aquel que se ha apartado del camino de Dios, porque conocedores de la palabra habemos muchos, tanto dentro de las congregaciones como también muchos que hoy están apartados y que antes hasta maestros fueron. Sí, iglesia. Entonces, la pregunta en esta noche es la siguiente: ¿cómo podemos saber verdaderamente cuando Dios nos está hablando? Porque no todo pensamiento que viene a nuestra mente necesariamente viene de Dios. A veces se vienen cosas a la mente por emoción. A veces malinterpretamos algunas cosas creyendo que es Dios el que nos está hablando y tal vez inventamos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, amada iglesia. Por eso necesitamos discernimiento. Okay, aleluya. Miremos a Samuel. Dios llamó a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Dice que entonces Samuel salió corriendo hacia Elí. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz, pero no pudo interpretar verdaderamente quién era el que le estaba hablando. Pensó que era Elí el que le hablaba. Él, claro, escuchó la voz correctamente, pero todavía no reconocía la voz de Dios. No reconocía de dónde procedía aquella voz. El versículo 7, amada iglesia, ahí en los versículos que leímos, gloria a Cristo, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto nos enseña algo, amada iglesia, y es necesario que podamos entender verdaderamente y ser sinceros con el Señor, porque sabemos que dentro de la iglesia podemos equivocarnos. Necesitamos tener ese discernimiento que viene de parte de Dios, porque podemos amar a Dios, pero por mucho que le amemos necesitamos la corrección de Dios. Y qué mejor manera que la corrección de Dios sea con su palabra, a través de su palabra. Por eso hoy nuestra oración no será solamente Señor, háblame, sino también: Señor, enséñame a reconocer tu voz. Señor, enséñame a reconocer tu voz. Así que el punto número 1 que tengo aquí es: aprende a reconocer la voz de Dios. Entonces, reconocer. Ahí en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas aprenden a reconocer la voz de su pastor. Pero nosotros vivimos rodeados de muchas voces. Está, les dije, nuestra opinión, nuestras emociones, nuestros deseos, está el temor, está la opinión de otras personas, lo cual no es nada nuevo, porque la Biblia nos advierte acerca del engaño espiritual. Por eso en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos manda
a no creer a todo espíritu, sino a probar si verdaderamente aquello procede de Dios. Porque muchos hoy en día que se hacen llamar profetas, amada iglesia, y empiezan a profetizar, inventan cosas muchas veces, porque sabe que hoy en las redes sociales usted va a escuchar tantas cosas. Decía yo cierto día también, sabemos lo que pasó en Venezuela, luego lo que pasó en Colombia. Muchos adjudican todo eso como un castigo de parte de Dios. Es posible. Pero también estamos viendo las señales que cada una de ellas se va cumpliendo. Pero estas situaciones que vemos ahí, de ellos, muchos empiezan a decir, yo ya lo había profetizado. Yo había tenido un sueño, ya había tenido una visión al respecto. Posiblemente algunos acertaron, pero no todos. Otros repiten lo que vieron en las redes sociales y otro profetizó una cosa y dice, yo lo voy a hacer también, a mí me lo dijo también. Y levantan la voz y empiezan a advertir a mucha gente, incluso a decirle, ¿y usted ya se preparó? Ya compró comidas enlatadas, ya compró agua, ya compró esto, ya compró tantas cosas, al grado que muchos dejan las tiendas vacías. Y ahí es donde los proveedores, los fabricantes empiezan a subir los precios a todo. A veces de repente yo me he sorprendido, he ido a la tienda y no encuentro agua, no encuentro papel higiénico y tantas cosas. ¿Y qué sucede? Por esas voces que ponen a mucha gente a temblar y hasta ponen fechas, tal fecha, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y no le han atinado. Verdaderamente y desgraciadamente por aquello, hasta hay unos que hasta ya se les han vencido esas comidas, porque las tienen ahí, están preparados, y ahora los precios están tan altos de la mayoría de productos por ese tipo de cosas. Yo creo que algunas podrían ser incluso hasta a propósito de que hacen eso para vender más, poner a la gente a temblar, amada iglesia. Nosotros tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Hay situaciones, bueno, la palabra de Dios dice que aún viendo todos estos acontecimientos, estos son principios de dolores. Oiga bien, principios de dolores son estos, dice la palabra de Dios. O sea que podríamos decir, sería apenas el comienzo. Vendrán cosas peores, amada iglesia, por lo cual es importante que nosotros estemos siempre perseverando en el Señor, estemos siempre alertas. Claro, se van a dar situaciones y les digo, no voy a negar, hay profecías de muchos que se han cumplido. Si el don de profecía existe verdaderamente, no es que no, ¿verdad? Pero el que alguien se declare profeta o profeta de las naciones, hay que tener verdaderamente mucho cuidado en que alguien se autoproclame. Hay que ver primeramente si estas profecías, las cuales ellos están haciendo o adjudicándose que han sido, que Dios les habló, que Dios les dijo, hay que hacer un recuento cuántas verdaderamente se han cumplido. Porque si no se han cumplido, significa que no fue Dios el que les habló. Escucharon la voz equivocada, se confundieron. Entonces es necesario tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, amada iglesia. Así que la Biblia nos advierte acerca del engaño espiritual. Por eso en Primera de Juan capítulo 4, el 1, el que les decía, ¿verdad? Nos manda a no creer a todo espíritu, sino a probar si verdaderamente aquello procede de Dios. Aleluya. Y esto también no solamente para los profetas, también se aplica a los maestros, al evangelista,
al pastor, también al predicador. Por eso es que es necesario pasar todo por el colador de la palabra, iglesia. Así que debemos reconocer y luego examinarlo todo conforme a la palabra de Dios, porque la autoridad final, sinceramente, es la palabra de Dios. La autoridad final es Dios mismo. Gloria a Dios. Punto número 2, examinar. Como les decía, todo tiene que pasar por el colador de la palabra. Segunda carta de Pedro, o epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La Biblia, voy a decir, habla. La Biblia habla de profecía, habla de sueños, habla de visiones. De hecho, Joel 2:28 anuncia el derramamiento del Espíritu, diciendo: y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, nos enseña a no menospreciar las profecías y al mismo tiempo a examinarlo todo y retener lo bueno. Gloria a Dios. Ciertamente no queremos apagar el espíritu, pero tampoco queremos apagar el discernimiento. Hay que meditar mucho, hay que analizar, hay que examinar. Gloria a Dios. Pero tampoco, le digo, debemos apagar el discernimiento. Si tuvimos un sueño o alguien tuvo una visión acerca de ti, escuchaste una predicación, pásala por el colador de la palabra. Esto mismo que yo estoy predicando, hazlo. Estamos en todo nuestro derecho. ¿Sabe que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 29, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Oiga bien. Y los demás juzguen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Entonces la profecía se examina. La enseñanza que estamos recibiendo debe examinarse también. Y el versículo 33 dice: no es Dios, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y después el versículo 40 establece: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta parte es muy importante, que verdaderamente la podamos entender y a la vez interpretarla verdaderamente. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es ordenado, iglesia. No podemos venir aquí a la iglesia a hacer desorden. Sabe que es necesario tener muy en cuenta y en nuestra mente y tenerlo en lo muy profundo de nuestro corazón. Yo siempre digo: soy Alex García, perfecto. Estoy predicando la palabra. Y si quieren, véanme a mí. Pero no pongan su fe o su confianza en mí, sino en el Dios de esta palabra. Y lo que yo le estoy predicando es palabra de Dios.
Y cuando hablamos de que es palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas. Y al momento de que la palabra de Dios se está predicando, tenemos que ser reverentes, iglesia. No podemos perturbar al predicador o quererlo corregir mientras está predicando. Claro, somos seres humanos imperfectos y nos podremos equivocar de una u otra manera. Pero no sería el momento correcto que usted venga y quiera corregirme ahorita, sino después usted me llama en privado con la Biblia abierta a la luz de la palabra y me puede decir, hermano, mire, disculpe, aquí se equivocó. Y si lo comprobamos, hermano, con humildad y con sencillez de corazón, yo lo voy a aceptar y lo voy a incluso al tener la oportunidad, o primera oportunidad que yo tenga, públicamente me voy a disculpar con usted y le voy a decir, hermanos, disculpen, tal día yo cometí un error y les dije esto de esta manera y ciertamente he comprobado a la luz de la palabra que no era así, yo me equivoqué. Porque decimos que la palabra de Dios es la profecía más segura y esta palabra no se equivoca. Y el Dios de esta palabra, ¿cuándo se va a equivocar? Nunca. Es perfecto. Todo lo hizo perfecto. Alabado y bendecido sea su nombre. Gloria a Cristo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Bendito Dios. Así que les decía que el Espíritu Santo es ordenado. Entonces no tenemos nosotros por qué venir y como le digo, fabricar una manifestación, ¿verdad? Inventada, como dicen, metiéndole leña al fuego, a lo loco, no. ¿Sabe que yo veo muchas veces y yo lo he experimentado? A veces la palabra misma, estando yo ahí donde usted está sentado en su silla, me ha quebrantado de una manera que le digo, y lo digo para gloria y honra del Señor y como testimonio, he llorado. A veces cuando he leído la palabra, estando solo en casa y la he leído, de repente me ha tocado tanto aquella palabra y digo, Señor, gracias por hablarme. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, la leemos, la escudriñamos, la meditamos en ella, es Dios hablando a nuestra vida. A veces con las alabanzas, amada iglesia, cuántas veces no nos quebranta el Señor, cuántas veces el Espíritu Santo se deja sentir en su corazón, ahí en el mío muchas veces, y he sentido aquel gozo que verdaderamente levanto las manos y y veo muchos de igual manera que el Señor los quebranta. Y eso es bonito, vivir esas experiencias en el Señor, porque eso es lo maravilloso, es ese alimento el que usted está digiriendo y lo siente tan sabroso. A veces cuando de repente yo he preparado un mensaje y viene tal vez el hermano que está dirigiendo o alguien que tuvo una participación individual y de repente da una entradita ahí por el mensaje que yo tengo y yo estoy allá. Digo, gracias Señor, me estás confirmando el mensaje. Porque cada vez que la palabra se predica es el consejo de Dios para nosotros. Es un consejo que nosotros no tenemos que dejarlo pasar desapercibido, sino que tenemos que atesorar esta palabra. Porque muchos tenemos dudas de muchos aspectos y es importante que esas dudas sean aclaradas. ¿Y de qué manera pueden ser aclaradas? Cuando nosotros indagamos, investigamos, escudriñamos o somos preguntones. Al igual como lo hacemos en los trabajos seculares. Hay situaciones, hay trabajos que de repente dicen, bueno, esto yo lo he hecho, pero a mí como que ya se me olvidó cómo era, principalmente en números o medidas y situaciones así, se nos olvidan muchas veces. Pero cuando lo hacemos repetidas veces o repetitivamente, aquello lo tenemos tan en la mente que como que lo disfrutamos.
Por eso decía alguien por ahí, el que sabe se divierte, dicen. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque no siente que el día se le va tan fácil. Pero cuando tengamos alguna duda, no dudemos en preguntar. A veces sí podemos buscar hoy en día, ¿verdad? Con que la tecnología está tan avanzada, podemos indagar, pero también tenemos que tener cuidado de dónde nos estamos alimentando, porque podríamos confundirnos nosotros si creímos aquello y lo damos por sentado que es una realidad y no nos fuimos a la palabra de Dios, podríamos traer confusión y confundir a muchos. Por eso es que es muy importante pasar todo por el colador de la palabra. Quiero que, bueno, desde aquí lo voy a hacer. El punto 3 les dije. El primero, reconocer. Segundo, examinar. Y vamos a entrar al punto 3. Rápido se ve el tiempo. Obedecer. Cuando Dios habla, no solamente debemos escuchar, sino que también debemos obedecer. Entonces, regresemos a Juan 10:27, donde que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero Jesús no terminó allí, sino que dijo, y me siguen. Y me siguen. O sea que no basta con escuchar, no basta, lo voy a decir de esta manera, no basta con llorar, no basta con emocionarse, no basta con decir qué palabra la que nos trajo el hermano esta noche. No, iglesia. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me habló? Pregúnteselo a usted mismo. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me habló esta noche? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos le pidieron al Señor que les hablara en esta hora? Gloria a Dios. Ciertamente todos, casi todos lo hacemos. Le pedimos al Señor que nos hable. Gloria a Dios. Y qué bueno. Y cuando el Señor nos habla, muchas veces Él nos manda y nos dice, perdona. Pero muchas veces nosotros queremos oír otra cosa, no queremos oír eso. Pero si nos damos una entradita por aquí y decimos, y perdona, hermano, aquel que ofendiste o aquel que te ofendió, aquel con el cual tú traes esa espinita por ahí, con el cual está creciendo ya una raíz de amargura. Perdona, 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 perdona. ¿Por qué no lo perdona? Sencillamente hay quien dice, no, porque no quiero, no me importa, me vale. Eso no se, en este lugar eso no va. Como cristianos debemos de pensar y a la luz de la palabra decir, bueno, si nosotros no perdonamos, ¿de qué manera podríamos tener la esperanza de que Dios nos va a perdonar? Si hasta en la oración modelo, oiga bien, que perdone, dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos perdón y nos ponemos prácticamente, Dios quiso, Jesús mismo lo quiso así, que nos pongamos como ejemplo, que somos perdonadores. Así como nosotros perdonamos. Por eso pedimos perdón. Pero ¿cómo le diría usted? Yo no puedo perdonar. ¿Y cómo te voy a poder pedir perdón a ti, oh Dios? ¿Con qué cara, pues? Bien difícil, ¿verdad? Esto no está fácil, iglesia. Pero el problema es que le pedimos que Dios nos hable y nos dice eso. Otra cosa. Gloria a Dios. La mayoría no obedecen por eso mismo, porque no quieren perdonar. Le dijimos al Señor, háblame, Señor, esta noche. Y el Señor dice, humíllate. 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 Y yo digo como predicador, me lo puede estar diciendo a mí, claro, y lo puedo aceptar.
Porque a veces hay ego, hay orgullo, hay en muchos un sentido de superioridad hacia los demás. En el nivel espiritual y también a veces en lo secular. Porque creemos saber demasiado, pero no queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendito el Señor. Muchos no quieren humillarse. También a muchos les dice, arrepiéntete. ¿Y sabe qué hacen? Se hacen los desentendidos. Y dice, ¿y yo por qué? Si así estoy bien. Entonces, si pides al Señor que te hable y Él te dice, reconcíliate. Tal vez tú sabes que andas mal con el Señor. Y el Señor de repente te está haciendo un llamado y te dice, reconcíliate. ¿Sabe que yo en una ocasión, me recuerdo, estaba en Honduras, cuando habían, donde se congrega mi familia? De hecho, ahí se congregaba mi esposa en ese tiempo, ella todavía estaba allá. Programaron tener la Santa Cena. Y dieron la enseñanza acerca de la Santa Cena temprano. La Santa Cena se iba a tener por la noche. Y hicieron un acto bien bonito, muy especial, donde la mayoría pasaron a reconciliarse. Porque hay gente que necesita reconciliarse, pero no considera poder hacerlo porque dice, no, eso es, le fallé a alguien o traté mal a alguien, pensé mal de alguien, hice esto, me traje tal cosa de la compañía y total yo la necesitaba y ellos tienen suficiente, qué sé yo. Mire, la mayoría pasaron a reconciliarse. Por la noche, al momento de la Santa Cena, puedo decirles, si se reconcilió con el Señor, Dios lo perdonó, pidió perdón, Dios lo perdonó. Si no estaba en adulterio o en fornicación, le aseguro, estaba apto para recibir la Santa Cena. Y esto no lo digo para juzgar, pero es muy importante este acto de tomar la Santa Cena y hacerlo que esté apto para poder hacerlo. Aunque decimos nosotros, no, mi comunión o mis tratos o mis cuentas son con Dios, no con el pastor, no con los líderes, no con los hermanos. Pero es importante ponerse bien a cuentas con el Señor hasta para eso estar apto. Porque ¿qué pensaría usted si nunca lo hace? Y pasan años y años y nunca recibe la Santa Cena. No por el que dirán, pero hágase un autoexamen. Es como sospechoso, ¿verdad? What's wrong? ¿Qué está pasando ahí? Es importante ponernos bien a cuentas con el Señor y arreglar esos asuntitos, por pequeños que parezcan. Es importante, amada iglesia, no para agradar al ojo del hombre, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. El Señor te dice, tú le dijiste, háblame, Señor. Pues te dice, apártate del pecado. Tampoco quieres dejarlo. O sea que la voz de Dios te puede decir, yo estoy contigo. Eso está bonito, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo e iré contigo donde quiera que vayas. Oh, eso está lindo, está precioso. Gloria a Dios y qué bueno es Dios, iglesia, qué bueno es. Bendito el Señor. Pero también te puede decir, ¿dónde estabas para la enseñanza bíblica? También te puede decir, ¿dónde estabas el día del ayuno? ¿Dónde estabas para la vigilia? ¿Dónde estabas cuando se convocó al evangelismo? Esas cositas, meditémoslas, iglesia. Analicemos
y esforcémonos un poquito más para agradar al Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde estabas para el culto de oración? Aleluya. Ahora sí podemos decir, Samuel, Samuel. Pero esta vez sí ya sabemos, ¿verdad? O él ya sabemos cómo responder. Porque el que nos habló no fue Elí. Fue papá Dios, iglesia. Fue Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces bonito sería que nosotros digamos, habla, porque tu siervo oye. Habla, aunque tengas que corregirme. Habla, aunque tengas que confrontarme. Habla, aunque tenga que pedirle perdón a mi hermano o a mi hermana o a mi familiar, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Háblame aunque tenga que reconciliarme. Háblame aunque tenga que abandonar esas malas costumbres, esas tantas cosas. Tú ya sabes a cuáles me refiero. O el Señor, mejor dicho. Háblame aunque tenga que dejar esas cosas que a Dios, que a ti no te agradan, Señor. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos ya saben cómo responderle al Señor? No olvide estas 3 palabras, le dije. Reconocer, hay que aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Quién es el que nos está hablando? No creamos a todo aquello que nos vengan a decir, mire, esto dice el Señor. Hay que pasarlo por el colador de la palabra. Eso es examinarlo. Y el tercero, obedecer. Nos manda a obedecer. Y ahí es donde como que patinamos muchas veces, ¿verdad? En obedecer. Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies, amados hermanos. Lo vamos a dejar por aquí.